Grabando, no había cachado. Ahora sí. El Dime. 12. El 2C, ya. Esta raíz gigante. Ujú. Perfecto. Ya, esa derivada es bien larga. Igual la vamos a hacer, para que te quede bien claro. Está bien, es un buen ejercicio. Entonces, esta es la función. h de x igual a, me voy a copiar, es raíz cuadrada de una cosa gigante. X elevado a 5, más x elevado a 4, más x elevado a 3, más x elevado a 2, etc. X más 1. Y todo esto dividido por e elevado a x más coseno de x. Ya, esa es la función. Hay que derivar eso entonces. Ya. ¿Cómo derivamos esta cosa? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo hacemos? Eh, Ahora sí separo lo de adentro porque hay una división, Ya, ya, ok. entonces hay que arreglarlo. Y no sería como aquí la regla de la cadena, como Sí, para sacar la raíz. justamente eso te iba a decir. Hay que usar primero, antes que todo, hay que usar la regla de la cadena. Eso es lo primero, ¿ya? Primero, porque tú tienes la raíz cuadrada de algo grandote, que es esa fracción de ahí. Pero lo primero es la raíz cuadrada. Ujú, Entonces, lo primero es usar la regla de la cadena y lo que te dice la regla de la cadena es la derivada de la raíz, evaluada en la misma cuestión dentro, pero multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces, primero tienes que saber cuál es la derivada de la raíz cuadrada. ¿Te sabes la derivada de la raíz cuadrada? No, no me acuerdo. Ya. La derivada de la raíz cuadrada es un 1 partido 2 veces la raíz cuadrada. Ujú. ¿Ya? Esa es la derivada de la función raíz de x. Entonces, por la regla de la cadena, y ocupando eso que está ahí, lo que va a quedar es esto. 1 partido 2 veces la raíz de toda la cuestión grande. ¿Cachai? Multiplicado por la derivada de la cuestión grande. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es el uso de la regla de la cadena. Ahora esa cuestión grande la voy a escribir, porque necesitamos saberlo. Entonces es 1 partido 2 veces la raíz de la misma cuestión de antes. X elevado a 5 más x elevado a 4 más x elevado a 3 más x elevado a 2 más x más 1 dividido por e elevado a x más coseno de x. Y todo esto está multiplicado por la raíz, perdón, por la derivada de la misma cuestión. X elevado a 5 más x elevado a 4 más x elevado a 3 hasta el 1 elevado a x más coseno de x. ¿Ya? Entonces, ahora lo único que tienes que hacer ahora es calcular la derivada de esta cosa. Lo otro ya quedó así nomás. Ahora lo que falta es calcular la derivada de esa cosa que está ahí, de ese gran paréntesis. Ujú. Ya. ¿Cómo se calcula la derivada de ese gran paréntesis ahora? Sacarle la derivada a la división. Eso, justamente, tienes que usar la regla de la división, justamente, Ujú, porque estás dividiendo dos cosas, ujú. precisamente. Entonces, ¿qué dice la regla de la división? Ya. Lo que dice es primero, bueno, primero vamos a dejar esta cosa que para abreviar notación a esta cuestión la voy a llamar A, ya, porque no quiero copiarlo todo el rato lo mismo, pero eso es una letra A. Ujú. Es muy largo, ya, esa es la A. Entonces, va a ser por la regla de la división. Lo que dice la regla de la división es que es, bueno, va a ser esa A multiplicado por qué cosa. La derivada del de arriba,
La derivada de x elevado a 5 más x elevado a 4 más x elevado a 3 más x elevado a 2 más x más 1. La derivada de eso por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Ujú, Y todo eso tiene que quedar entonces dividido por lo que sea que esté abajo, pero al cuadrado. ujú. Perfecto. Queda esta cosa bien, bien larga, pero eso es lo que está quedando. Entonces ahora, claro, el ejercicio se remite finalmente a calcular estas dos derivadas que faltan. La derivada de este polinomio, por un lado, y por otro lado acá, al lado derecho, la derivada de esta exponencial más coseno. Ujú. Calculando ambas de esas dos derivadas, estamos listos con el ejercicio. Al final falta hacerle eso nomás. Entonces, la derivada del primer polinomio, ¿cuánto queda? 5x cuarto a la 4 Ya, sí, bien. más 4x3 más Ajá, 3x2 más 2x y el resto perfecto. se elimina. Más uno. Sí, más Sí, 1. más uno, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, desaparece. Perfecto. Y ahora este otro lado me va a quedar menos, entonces esto, x elevado a 5 más x elevado a 4 más etcétera, etcétera, eso queda tal cual. Y ahora la derivada de esto, e elevado a x más coseno. Te ¿Cuánto? quedan x menos seno de x. Eso, muy bien, excelente, excelente. Y todo eso partido por la misma cuestión. A la x más coseno de x cuadrado. Y ya, esa es la derivada de la función, es una cosa gigante, pero esa es la idea. De ahí si tú quieres lo trabajas un poco más, pero no sé, yo creo que ahí ya se entiende cuál es la idea de la derivada. Que te queda una expresión re grande, así es como muchas cosas. Ujú. Ya, eso. Ahí tiene el ejercicio 12. ¿Qué te gustaría ver ahora? Mm, el 3 que es calcularle la pero no podemos hacer ¿Por qué? porque no lo terminamos. Entonces, ¿cómo calculamos la tangente y la normal? Ah, claro, tienes que hacerlo para las funciones del ejercicio 2. Ujú, Entonces, no sé, pues podrías tomar, pero no la C, porque eso es una cuestión gigante. Podrías ujú. tomar, por ejemplo, la 2A o la 2B, si quieres. Ok. ¿Sabes cómo calcular rectas tangente y normal? No. Ya. Revisémoslo en la 2A entonces, que sea un poquito más corta. La 2C es muy larga. A ver. Entonces, la función es esta. F de x igual a e a las dos veces seno de x. Entonces, a esta cuestión hay que calcularle la ecuación de la recta normal. No, ¿qué dice? Tangente y normal. Claro, tangente y normal. Ya. ¿Sabes qué son las rectas tangente y recta normal? ¿Qué son esas cosas? La tangente es la que pasa por un punto en la derivada Ya, y la normal es la que forma 90 grados con la tangente. efectivamente. Muy bien. Exactamente, claro. Si tú tienes un punto fijo en la función, tú puedes mirar la recta tangente, que es la que corta en un solo punto, en ese punto solamente a la curva. Y la recta normal es la que es perpendicular, que forma un ángulo recto ahí, justamente que pasa por ese punto, ¿cierto? Súper bien. Esta es la recta normal y esta es la recta tangente.
Perfecto, entonces eso hay que hacer, pues. El tema es que en este ejercicio no está claro, no se dice cuál es ese punto en cuestión, ¿cachai? No está dicho quién es ese puntito en el cual yo tengo que calcular la recta. Por ¿No lo te dice tanto, cero? dime. ¿No dice que es en cero? ¿O nada que Ah, ver? tenéis toda razón, discúlpame, sí, es en x igual 0. Precisamente, tienes toda razón. Gracias. Claro, es un punto concreto, sí. Entonces hay que hacer eso, la recta normal y tangente en x igual 0. Ya, pues estas cosas son rectas. Como son rectas, no sé si te acuerdas, pero para calcular rectas existen dos formas. Que es una forma es la ecuación de la recta dado dos puntos y la otra es la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente. Están como esas dos maneras, ¿cachai? Ujú. ¿Te acuerdas de eso? Poquito. Ya. La cosa es que independiente no importa, es que hay unas fórmulas que son para calcular la ecuación de una recta. En general, cualquier recta, ¿cachai? Y hay dos fórmulas, una es si tienes dos puntos y la otra es si tienes un punto y la tangente. Y son unas fórmulas así que te las voy a escribir. Esas son como I igual M1, algo así, ¿o no? Sí, 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 justamente va Ya, por ahí. ya. Claro. Esta es la fórmula, te voy a escribir esta vez. La ecuación de la recta dados un punto y su pendiente. Te voy a escribir la fórmula para que no se te olvide. La fórmula es así. I menos I1 igual a M por X menos X1. ¿Ya? Esa es la fórmula. Donde el punto es de coordenadas X1 y 1 y la pendiente es la M. ¿Ok? Vamos a ocupar esta fórmula justamente en la que vamos a ocupar en el ejercicio, porque insisto, lo que pide el ejercicio es encontrar la recta, es decir, encontrar la ecuación de la recta. Vamos a cachar que precisamente vamos a tener un punto y su pendiente, justamente vamos a tener eso. ¿Cómo se hace esto? Mira, te voy a hacer una especie de gráfico de la función. Ya, yo no sé cómo graficar esta cuestión, e elevado a 2x, no tengo la menor idea. Yo te voy a suponer que es una cosa así, ¿ya? Me imagino que es una cuestión así, no sé yo, en verdad, estoy suponiendo. La cosa es que, claro, estamos buscando qué ocurre en x igual 0, es decir, acá, en este puntito que lo voy a marcar con color azul. En ese puntito, en el x igual 0, la función toma una cierta altura, po. ¿Cuál será la altura de la función? ¿Cuánto vale f evaluado en 0? Mm, ¿Tendría que reemplazar como en la fórmula? Sí, en la función de la f. La f. Sí, claro, pero primero hay que derivarla o no. No, 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 quiero solamente saber ese punto que está ahí en azul. ¿Cuál es la altura de ese punto? ¿Y cómo calculo la altura de ese punto? Evaluando f en 0. Ujú. ¿Ya? Entonces reemplaza ahí en la f por 0. ¿Cuánto da? E elevado a 2 seno de 0. ¿Ya? ¿Cuánto es seno de 0? Raíz de 2 de 3 medios. A ver, ¿cuánto es el seno de 0? No. ¿No es 0? El seno de 0 es 0, sí. Sí, es 0. El seno de 0 es 0. Por lo tanto, eso lo que te queda es e elevado a 0, lo cual vale 1. ¿Mm? ¿Está Ah, bien? ok. Por lo tanto, Ujú. ese puntito que está ahí, por el cual me interesa la función, es el punto de coordenada 0,1. ¿Cachai? Para Ujú. x igual 0, su y correspondiente vale 1. ¿Está bien? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, fíjate, como te Pero, decía, ¿por dime. qué no se deriva? Onda.
Calmado, calmado, sí, vamos a hacerlo. Calmado. Lo que te decía es que, claro, para encontrar la recta tangente o normal o lo que sea, cualquier recta en general, tú necesitas tener dos datos. Un punto y la pendiente o otro punto más. ¿Cachai? En este caso ya tenemos un Ujú. punto. Sabemos que la pendiente tiene que pasar por ahí, justamente por ese punto azul que está ahí. Entonces tenemos un punto. Nos falta qué cosa? Otro punto más o la pendiente. Con eso podemos determinar la ecuación de la recta. ¿Ya? Pero lo que es más eficiente aquí es ocuparlo con la pendiente. Por eso te coloqué esta fórmula que es dado un punto y su pendiente. Entonces se puede calcular la pendiente de la recta tangente y de la recta normal también en ese punto. ¿Cómo se hace eso? Mira, vamos a hacer un dibujo acá. La recta tangente, voy a hacer una especie de esquema. La recta tangente va a ser una recta que es así. ¿Sí? Esa es la recta tangente. Por lo tanto, la recta normal es la que es perpendicular a esta y pasa por el punto, que es una recta así. ¿Está bien? Sí. Ya, la que está con naranjo es la recta normal y la que está con rosado es la recta tangente. Ya, perfecto. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? ¿Cuál será la pendiente de esta recta rosadita? ¿Qué crees tú? Mm, ¿Cuál será la pendiente de esa recta? no puedo reemplazar los puntos en la es que no, no sé. Ya, te explico. La pendiente de esa recta se calcula con la derivada. Aquí entra en juego la derivada. Y lo que ocurre es exactamente, lo que pasa es que la derivada, lo que es una derivada, es precisamente la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Eso es la derivada. Entonces, si yo te calculo, por ejemplo, este numerito, la derivada de la f evaluada en el punto cero, este me va a dar un número, algún número. ¿Qué es ese número? Es exactamente la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual 0. Es exactamente esa pendiente que ando buscando. Es la derivada de la función evaluada en el cero. ¿Se entiende eso? Ujú. Ya. Entonces, para calcular la pendiente de la recta tangente, lo único que tienes que hacer tú es calcular, esta pendiente va a ser exactamente igual a la derivada de la función evaluada en el cero. Ya, entonces primero hay que calcular quién es f'. Aquí hay que derivar la función. Tienes que derivar esta exponencial. ¿Cuánto es la derivada de la f? A ver. Aquí también puedo aplicar cadena. Ya, sí, bien. Lo de arriba Ujú. y la S se mantiene igual. Ya. Entonces, ¿qué es lo que Entonces va a quedar? A ver. daría en coseno de X. Sí, pero te falta un 2. El 2 igual va, onda Sí, como que no, claro, no. claro. Porque es la exponencial, la derivada de la exponencial, que va a quedar la misma, Ujú, evaluada en la misma cuestión, e elevado a 2 seno de x, pero multiplicado por la derivada de lo que está arriba en el exponente, por la derivada de 2 veces el seno de x, ¿cachai? Por eso ujú, igual va a quedar un 2. mm, La respuesta es a 2 coseno de x por e elevado a 2 seno de x. ujú. Esa es la derivada. ¿Está bien? Sí, Súper. Ahora, eso tienes que tú reemplazar la x igual a 0. Ahí en esa expresión que está allá. entonces te Reemplazar x queda en igual a 0. uno completo porque coseno de cero es uno 1, sí. por 2 2. Ah, te quedan 2. Va a quedar eso, ¿no? 2 por 1 por e Ajá. elevado a 0. Sí,
justamente, y eso da Ujú, 2, justamente, muy bien, exacto. Entonces la pendiente de la recta tangente es 2 en el punto x igual 0. ujú, ¿Está bien? Entonces, ahora que tú ya tienes la pendiente, finalmente después de haber hecho todo esto, tienes la pendiente justamente de la recta tangente y tienes el punto por el cual ella pasa. Entonces ahora tienes que aplicar esta formulita de acá. Con esa formulita vas a obtener la ecuación de la recta tangente. ujú. ¿Ya? Aplicamos esa fórmula entonces. ¿Qué va a quedar? Finalmente, con la fórmula va a quedar y menos i1. ¿Quién es el i1? Es la coordenada y del punto en cuestión, que en este caso es 1. Ujú, Por m es la pendiente, que en este caso es 2, multiplicado por x menos x1. El x1 es la coordenada x del punto, que en este caso es 0. Por lo tanto, queda esto y en conclusión la recta es esta. Y igual a 2x más 1. ujú. Esa es la ecuación de la recta tangente. Falta calcular la recta normal. Y Y ahí ahí se multiplica por -1, ¿no? es una cosa así. Lo que pasa es que, claro, las rectas tangente y normal son perpendiculares. Y hay un criterio para saber cuándo dos rectas son perpendiculares. ¿Te acuerdas de ese criterio? Que tiene que dar -1. Eso, que la multiplicación de ambas pendientes, eso es la respuesta. Ujú, La multiplicación de ambas pendientes tiene que dar menos 1. ¿Cachai? Entonces, si tú ya tienes la pendiente de la recta tangente, tú sabes que es 2, ¿cuánto tiene que valer la pendiente de la recta normal? Para que la multiplicación te dé menos 1. 1/2, Casi. -1/2. Eso, ahí sí. La Mm, pendiente de la recta normal es menos un medio. Justamente porque cuando tú multiplicas menos un medio con un 2 te da menos 1. Entonces, ahora fíjate que tienes que ocupar de nuevo la misma fórmula, esta de acá, porque de nuevo tienes la pendiente, que es menos un medio, y tienes el punto del mismo, el 0,1, porque pasan por el mismo punto. ujú. Entonces hay que ocupar la misma fórmula, por lo tanto la ecuación de la recta normal ahora es muy similar, es i menos el i1 que es 1, multiplicado por m, la pendiente en este caso es menos un medio, por x menos 0. Por lo tanto, la respuesta es y igual a menos un medio x más 1. Esa es la recta normal. Y esta de acá es la recta tangente. ¿Cachaste todo? Sí, Perfecto, súper. Así se hacen estos ejercicios, po. Es súper común que te pregunten en algún control, alguna prueba, así como calcúlame la recta tangente de la función y tal cosa. Es súper típica esa pregunta, así que es bacán que lo hayan entendido. ujú. Ya. A ver, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Mm, mm. La 4. Ya, No, 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 la 5. Esa, la 5. Yo creo que sí. la 4 no es difícil. Mm, mm. ¿La podías hacer tú sola? ¿Crees que sí? Sí, yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, también si no se ve difícil. En todo caso, si tenéis alguna pregunta, me escribís nomás un correo. Ujú, sí. De hecho, ¿sabéis qué? Podríamos compartirnos los números de teléfono para coordinar las clases así. No sé si te tinca. O sea, me da lo mismo.
Lo que pasa es que, como para yo saber si no vas a venir, porque como venís tú sola, Ujú. para saber yo de antemano, pues, ¿cachai? Igual hasta el momento no he tenido problemas por venir y si es que tuviera, o sea, ya había pensado que te tenía que mandar correo. La otra vez me había dicho que te mandara un correo. Ya. Ah, ya, entonces no da lo mismo el número de teléfono. No, está bien. Con que me mandé un correo está bien. Ujú. Ya. Me Entonces, comprometo a hacerlo. gracias. Hagamos las 5 entonces. ¿Qué dice? Sea f de RNR dada por seno de x. Calcule la derivada primera, la segunda, la tercera derivada, etc. Estas funciones son respectivamente llamadas derivada de f, la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Es posible encontrar una fórmula para la enésima derivada. Ya, mira, lo que pasa es que, claro, estas cosas se llaman derivadas de orden superior. Ujú. Cuando tú tienes una función, la puedes derivar una vez, pero la puedes volver a derivar otra vez, y así sucesivamente, muchas veces, etcétera. Después uno ya no lo coloca así como, ya no se coloca así como, imagínate, quiero calcular la derivada de orden, qué sé yo, 20. No puedo, no se escribe así, una f con 80.000 comitas. No se hace eso. Lo que se hace es resumirlo y se coloca así, con un paréntesis. F con un paréntesis, un exponente arriba y un 20. Esa es como la notación para la derivada veinteésima o veinteava de la f, ¿ya? Ujú. Entonces la derivada enésima, que es lo que pregunta el ejercicio, la derivada enésima se anota así, f arriba, paréntesis chiquitito, n. ¿Ya? Esa es la derivada de orden n de la función. En este caso en particular es con la función seno. Entonces, te pide encontrar como una fórmula general para la función seno. Mira, esto es lo que ocurre. Si tú tienes la función seno, necesitamos hacer una tabla de las derivadas. F', ¿cuánto es la derivada del seno? Menos coseno. O sea, coseno de X. Coseno en positivo, sí, es coseno de x. Bien. Y ya. Segunda derivada de la función seno. Tienes que ahora tomar esto que acabas de derivar y volver a derivarlo. Derivada de coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno, muy bien. Tercera derivada. Tienes que tomar lo que acabas de derivar y volver a derivarlo. ¿Cuánto es eso? Menos coseno. Eso. Excelente. Cuarta derivada. ¿Cuánto es la cuarta derivada? Tienes que derivar menos coseno ahora. No arcoseno. Sí. ¿Qué cosa? No, no sé. Tienes que derivar esto, derivar menos coseno. ¿Cuál es la derivada de menos coseno? ¿Cuál es la derivada de Mm, menos coseno? A ver. mm, mm. No me acuerdo de la de menos coseno de X. Mira, ¿cómo calculo la derivada de menos coseno? Como te decía, para calcular la derivada de menos coseno, ese menos que está ahí sale hacia afuera de la derivada. Entonces esto es menos veces la derivada del coseno. Es lo mismo. Y ahora tienes que solamente derivar el coseno. Y acá, de hecho, tú ya lo calculaste, acá lo hiciste. La derivada del coseno, me acabáis de decir antes que es menos seno. Entonces, Entonces te daría seno de X. exactamente, va a quedar menos menos seno. Exactamente. Por lo tanto, eso, la derivada de menos coseno es seno de x. Exactamente. ¿Cachai que? Y ahora, si tú haces la derivada del seno, te va a dar coseno. Ujú. Es Y es como un porque, bucle. exactamente, esto es un movimiento, es un ciclo. ¿M? Que aquí, esta cuestión de acá, en esencia vuelve hacia arriba. Y después tú sigues derivando y es como un, es claro, es un ciclo de 4 tiempos.
Así, tun, 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 después volví al principio. Tu, tu, tun, vuelve al principio. Tu, tu, vuelve al principio. Así hasta el infinito. Ujú. Entonces, esta derivada de orden 4 la voy a borrar. Porque en realidad lo que pasa es esto. ¿Ya? Esta vuelve al comienzo. Cuando la derivas después. Entonces, si te preguntan cuál es la derivada enésima de la función, ¿cuál será la expresión? ¿Cuál será la derivada enésima? Como para encontrar una fórmula general. Mm, La derivada, como la negación de la derivada del seno, o algo así. En general, mira, lo que ocurre, o sea, tiene que ver con eso, pero mira, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, si yo te pregunto, claro, la derivada de orden 4 es la misma que la función original. ¿Mm? Ujú. Y si yo te pregunto cuál será la derivada de orden 8 ahora, ¿cuál es la derivada de orden 8? La misma. La misma que la de orden 4. Ujú. ¿Cachai? Que en general va a ocurrir esto, que si tú tomas la derivada de algún múltiplo de 4, Ujú. te va a dar la función seno. ¿Sí? Porque va a volver como el ciclo es de 4 tiempos, cada 4 tiempos vuelve a la función seno, que es la primera. Entonces cada múltiplo de 4 te da la función seno. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa si tomo un múltiplo de 4 pero más 1? ¿Cuánto dará esa derivada? Coseno de X. Coseno de x, exactamente. Si tomo ahora un múltiplo de 4 más 2, El menos seno. exactamente, y así el múltiplo de 4 más 3 te va a dar la otra, menos coseno. ¿Cachai? Porque cada 4 tiempos vamos a tener la misma cuestión del principio. Entonces la fórmula general en realidad lo que queda es esto. Si te preguntan cuál es la derivada de orden enésima de la función, bueno, depende de ese n, si es un múltiplo de 4, o es múltiplo de 4 más 1, o es múltiplo de 4 más 2, o es múltiplo de 4 más 3. Depende, claro, de esa situación del n. ¿Cachaste? O sea, entendí hasta la parte de como, la última parte, pero si, ¿cómo descifro como para expresarlo de alguna forma? ¿O Pero, queda la parte roja completa en respuesta? ¿entendiste lo de la parte roja? Sí. Ya, perfecto. Claro, la respuesta final, en realidad solamente es la parte roja, ¿ya? ¿Por Ah, qué? ok. Mira, te lo explico para que te quede más claro. Lo que pasa es que si a ti te preguntan ya, ¿cuál es la derivada de orden n en general? O yo te pido calcularme esto, la derivada de orden, qué sé yo, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto valdrá eso? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ver si este numerito en cuestión, ese número es un múltiplo de 4, o es un múltiplo de 4 más 1, o es un múltiplo de 4 más 2, o es un múltiplo de 4 más 3. ¿En cuál Ujú. situación estoy? ¿Cierto? De esas 4 posibilidades, ¿en cuál estoy? Con eso voy a saber cuál es la derivada que es. Entonces, la respuesta a esta pregunta no es como una fórmula general, sino que van a tener derechamente son esas 4 posibilidades, ¿cachai? Ujú. Esa es la respuesta final. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Eso es todo, súper bien. Ujú. Excelente. Ya, no sé si tiene alguna otra pregunta. No. Bueno, bacán. Terminamos temprano hoy día. Ujú. Ya, pues, que estés muy bien, María Ignacia. Cuídate mucho. Nos vemos la Chao. otra semana. Chao. Ujú.